Bien, entonces les voy a dar las instrucciones para el trabajo de hoy día, para abordar esta lectura, que claramente aquí había varias alternativas de armar procedimientos evaluativos, poner un quiz en línea con selección múltiple, hacer preguntas de desarrollo u otras, y yo he elegido la vía u otras, que es la que les voy a presentar inmediatamente y que va a implicar, ¿cierto?, que una vez que yo les dé todas las instrucciones, ustedes puedan eventualmente hacer preguntas, eh, puedan tener este tiempo de la clase de hoy día para un trabajo asincrónico, es decir, para destinar las 3 horas que tenemos hoy día en la realización de esta tarea, que de todas maneras no se entrega hoy día. Yo voy a dar un plazo de varios días para hacerlo, porque implica el que usted practique con algunas aplicaciones tecnológicas con las que probablemente no está familiarizado, y por tanto la entrega del producto que yo he pensado para evaluar la lectura de estas 3 partes que leímos respecto de comunicación, lenguaje, lengua y habla, ¿cierto?, puedan ser desarrolladas con la tranquilidad, el tiempo y la dedicación que se requiere. Por lo tanto, la fecha de entrega de este producto no es hoy día, sino que es el lunes en la mañana. Ya, voy a proceder entonces a mostrarles cómo está pensado entonces este control de lectura. Denme un minuto para mostrarles la presentación, que la voy a subir al aula inmediatamente también. Ya, no sé, si se ve muy chiquitita, me avisan. Ya, cualquier cosa que no vean, le dice el profe está hablando y no está presentando, porque me ha ocurrido en estos días. Entonces, tenemos las instrucciones para el control de lectura 1. El objetivo es evaluar la lectura comprensiva y analítica del texto de referencia, ¿cierto? Que es estos capítulos que yo he tomado de un libro que se llama Gramática de la Lengua Española, de Juan Luis Fuentes. Y entonces yo recogí ni siquiera son capítulos, son 3 temas, los llama el autor. ¿Cuál es la modalidad? Van a realizar un mapa conceptual presentado en un video breve de máximo 4 minutos. Es decir, cada uno y una de ustedes tiene que armar un mapa conceptual, evidentemente, ¿cierto?, vinculando todos estos conceptos que están en los 3 temas, que si ustedes leyeron con detención, están absolutamente vinculados unos que con otros, y lo que hace el autor es separarlos, ¿cierto?, para ordenar la discusión en torno a cada uno de ellos. Entonces, evidentemente, parte hablando de comunicación, nos dice qué es comunicación y luego introduce los conceptos de lenguaje, luego de lengua, luego de habla y luego habla del signo lingüístico y su valor, ¿ya? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que ustedes armen un mapa conceptual con estos conceptos, que es un mapa conceptual que nos va a servir y nos va a acompañar durante el desarrollo de toda la primera unidad. Este mapa conceptual debe... Uy, se me fue el que quería corregir ahí. Debe presentar los conceptos centrales de las lecturas, articulándolo entre ellos, que era lo que yo les estaba señalando. El mapa conceptual puede hacerlo en PPT con flechas animadas. El PPT les permite ir haciendo salir las flechas en la medida que ustedes lo van a ir explicando, que es lo más recomendado. Pero como yo sé que hay tantas variedades de computadores, de tablets, como usuarios tenemos hoy día, no me voy a poner muy exigente en términos de que si usted lo hace en Word, puede hacerlo en Word, incluso puede hacerlo a mano y grabarlo después. ¿Ya? O sea, les ofrezco todas las alternativas. Si ustedes, por ejemplo,
no están conectados con un computador en este minuto y están viendo esta clase en su celular y las clases la ven en celulares o tablets, ¿cierto? Sin que no tienen teclado, pueden hacerlo a mano, un mapa conceptual a mano y luego grabarlo. Yo estuve revisando muchísimos en YouTube para dejarles algunos ejemplos y vi de todo tipo, mientras cumpla el objetivo, ¿cierto? Que es presentar los conceptos centrales de las lecturas articulándolos entre ellos, ¿ya? Lo puede hacer en una hoja blanca bien ordenadito, lo puede hacer en Word, lo puede hacer en PPT, que es lo ideal, pese a que a usted a lo mejor el PPT encuentra que es muy restrictivo el espacio, ahí ustedes pueden decidir cómo hacerlo. La grabación, luego tienen que, una vez hecho el mapa conceptual, tienen que explicar ese mapa conceptual, ¿ya? No es solamente mostrarlo, ya les voy a mostrar un video de cómo, qué es lo que yo espero, tienen que explicar los conceptos, porque el mapa conceptual te permite poner un concepto central, pero ahí a lo mejor es súper válida tener una explicación, tener un ejemplo que hayamos dicho en clase, que esté en el texto, que a usted se le ocurra para mostrar, ¿cierto? Cuando estamos hablando de habla, por ejemplo, qué tipo de hablas vamos a reconocer, ¿ya? La grabación la puede hacer usando su celular o de la misma pantalla de su PC y lo único sí que debe guardarse en una extensión MP4, que cada vez que usted hace un video se guarda en MP4, o sea, automáticamente se le va a guardar en MP4, pero tener la precaución de que esté en MP4, que es el que permite leer video. MP3, audio y MP4 es audio con video. Ya, ¿por qué yo he elegido un mapa conceptual? Fundamentalmente porque ustedes hay cosas que ya saben, es una herramienta que recoge los elementos centrales de una lectura y son súper útiles para visualizar todos los elementos que hay en un texto y tienen una relación directa con la memoria. Es decir, en la medida que yo lo construyo, voy efectivamente armando los conceptos nucleares de un texto. Pero el mapa conceptual por sí mismo es una herramienta que facilita, ¿cierto?, la sistematización de la información. Pero la teoría dice que en la medida en que yo puedo explicar oralmente lo que he leído, puedo evidenciar comprensión, ¿ya? Por lo tanto, en este mapa ustedes organizan la información que está en los tres temas o en las tres lecturas y luego la explican con sus propias palabras, usando las definiciones del texto, poniendo ejemplos propios, usando ejemplos del texto. Eso da lo mismo en términos de que no se esfuerce en tener otras definiciones de lo que es lengua, porque la definición de lengua es más o menos estándar en cualquier libro, ¿ya? Aquí hay algunas indicaciones que dicen cómo hago mi mapa conceptual. Primero tenemos que identificar los conceptos claves de la lectura. Aquí yo he puesto una foto que es una referencia de un tema más o menos vinculado, que son los elementos de la comunicación, que es como un subtema dentro de uno de los capítulos o temas que estaban leyendo. Identificar el concepto central, por ejemplo, ustedes pueden partir desde comunicación, que sería lo lógico. Establecer una jerarquía de relaciones usando palabras conectoras. No necesitan poner palabras conectoras en todas las flechas, sino cuando realmente sean necesarias, porque acá, por ejemplo, los elementos de la comunicación son todos estos que usted va a ver acá. Y cuando dice canal y hay una flecha hacia abajo, se entiende que esta es una definición. Usted podría haber puesto ahí canal es, referente es, pero se entiende que son definiciones, ¿ya? Une los conceptos con flechas. Estas pueden ser flechas fijas, ¿ya? Así como estas, que ya están prefiguradas, ¿cierto? O flechas que vayan apareciendo. Por ejemplo, yo podría hacer que... perdón, se me metió otra clase entre medio. Yo podría hacer que las flechas vayan apareciendo si es que van a usar un PPT, ¿ya? Si no, flechas fijas como esta, que las pueden construir, ¿ya? Hay algunos programas, está por ejemplo el programa Visio, si alguno de ustedes Visio con ese, que permite armar al tiro mapas conceptuales, ¿ya?
Está también en PPT, están estas funciones que están acá, miren, se las voy a mostrar. Déjenme guardar esto porque se me sigue metiendo entre medio de la clase. Están estas que son insertar el Smart Art que tiene algunos formatos de mapa conceptual que pueden utilizar. Y a esto se le pueden ir agregando cuadraditos. Ya, por ejemplo, yo voy a usar ese, ahora me lo va a poner encima, y déjenme ponerlo en una lámina limpia para mostrarles. Voy a insertar aquí, después lo elimino. Quiero mostrarles algo. Si usted, por ejemplo, elige trabajar en un Word, puede insertar un Smart Art con categoría jerarquía, que es el que nos permite hacer mapas conceptuales, y usted puede usar esa función, o sea, ese ejemplo, y cuando abre la pestañita de aquí al lado, ¿cierto? Le permite ir sumando, si se le quedaron cortos estos cuadros, le permite ir sumando hacia el lado, por ejemplo, ¿ya? O yo puedo tomar esa y eliminarla. Aquí ustedes van jugando y van agregando cuánto consideren que es necesario. Pueden agregar arriba, pueden agregar abajo, etcétera. ¿Ya? Sigo. Entonces, une los conceptos con flechas, estas pueden ser fijas, o ir apareciendo a medida que usted va explicando el contenido del mapa, etcétera. Graba tu presentación en un máximo de 5 minutos. No debieran demorarse más en explicar su mapa conceptual, para que les quede liviano y lo puedan subir, ¿ya? Aquí hay ejemplos de cómo debe verse tu trabajo. Yo les puse 2 ejemplos que tienen que ver con comunicación. Los dos los vinculé con comunicación. El primero es un súper buen ejemplo de cómo debiera verse un mapa conceptual, pero no está con audio. Profe, Dígame, hay una compañera que dice que no escucha nada. ¿pero usted me escucha, no? Yo sí, pero ella no. Espera para que supiera. Se llama Cata Pereira. El mapa será ya. Me volví para atrás para ver problemas técnicos. Así no se evaluará, sí. Mapa más video, sí. Hagámoslo de a dos, porfi. Ya, discutámoslo. Profesora, no escucho nada. Cata Pereira, tienes que cerrar y abrir de nuevo. Lee más arriba. Sí, Cata, debe ser un problema de tu sistema. Le estoy haciendo algunas sugerencias a la Cata para que se presente su audio, se active su audio, porque si los demás están escuchando, el problema es de su equipo en específico, ¿ya? Ya. Estaba esperando por si tenía que darle el acceso a la Cata de nuevo. Ya, vamos a discutirlo de a dos. Ya yo me imaginé que esa noción iba a salir, vamos a discutirlo. Ya, entonces voy a seguir mostrándoles mientras lo acabo de hacer, pero tampoco. Chuta, Cata. Eh, Voy a poner que estoy grabando la clase. Y es que si entra desde el celular, tiene que haber bajado el Meet primero a su celular. No es como que uno tenga la clave y entre directo, sino que tiene que tener la aplicación en el teléfono. Ya, yo voy a seguir mientras ustedes le van dando sugerencias a la Cata, y de todas maneras yo le puse ahí que estoy grabando para que ella pueda ver cómo resuelve el problema que la está quejando, que es muy, sí, eso, díganle que puede ver la clase en el aula, y si va a trabajar con alguien que está conectado, mejor todavía. En todo caso, las imágenes aquí sirven de apoyo.
yo les decía 2 ejemplos de cómo debe verse tu trabajo. Les puse este, que dice que aunque no tiene audio, es una muestra de cómo podría verse tu mapa conceptual. Entonces ustedes se conectan ahí y ahí hay un ejemplo, ¿ya? Si ustedes se fijan, está organizado a partir de una imagen central, que también puede ser, ¿ya? Ya, entonces parte con una identificación de una imagen central y de esa imagen central ya arranca información. Entonces, está los tipos de comunicación. Esto no es algo que nosotros hayamos visto en profundidad, no lo vimos, pero este es un ejemplo de cómo se puede organizar la información y lo elegí porque tiene una imagen central y tiene el concepto acá. Es bastante más lúdico que esa estructura así como jerárquica en cajones hacia abajo. Y en el caso de este, los conectores entre palabra y palabra los hicieron aparecer a medida que iba avanzando la presentación. Entonces lo vamos leyendo según van apareciendo. La comunicación consiste en información, ideas y pensamiento. Y si ustedes se fijan, transmitidos mediante un código verbal, no verbal, estas flechitas que van apareciendo son las que nos indican cómo tenemos que leerlo. Tiene un proceso de información y probablemente acá para abajo, caracterizado por... Entonces, a esto le falta la explicación, ¿ya? Yo podría decir aquí, por ejemplo, si estuviéramos viendo esta especificidad de la comunicación, que a lo mejor el texto toma estos elementos, pero hay muchos que los deja fuera porque no era el objetivo de la lectura. Ya, entonces yo digo, y con elementos como el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, y yo puedo decir aquí, y el emisor y el receptor son roles que se intercambian porque cuando yo estoy hablando soy emisor y cuando estoy escuchando soy receptor. Esas son las explicaciones que ustedes tienen que ir dando, ¿ya? El segundo que les he dejado tiene ambas cosas. Tiene video y tiene audio. Y por eso le puse, este es un buen ejemplo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Acosta, estudiante de Psicología de primer año en UNIAC, y el presente mapa conceptual lo hablaremos sobre la comunicación. Primeramente, hablar qué es la comunicación. Esta dice que es un nexo entre dos o más personas y además de poseer un proceso de retroalimentación. Este proceso está compuesto por un emisor, que seríamos en este caso yo, el receptor, que serían ustedes que están escuchando este video, el mensaje que yo estoy transmitiendo en este minuto y en el cual puedo poseer códigos dentro de este mensaje, como oral, como es ahora, o puede ser escrito como es el mapa, lo lingüístico, que sería como yo me puedo estar en silencio observándolos a ustedes, y el paralingüístico, que sería solamente mi expresión con las manos en silencio. Después nos encontramos con los tipos de comunicación, que serían la comunicación interpersonal, Ya. La comunicación intrapersonal. Ya. Ahí hay un ejemplo de cómo debiera verse el video de ustedes. Puede verse con la imagen de ustedes o sin la imagen de ustedes. Va a depender de cómo lo graben, ¿ya? Para grabarlos, los que van a hacerlo en computador, yo les he dejado en la siguiente lámina una aplicación gratuita que yo la uso todo el tiempo y que sirve para grabar la pantalla de tu computador. No se descarga, uno simplemente la pincha y aparece un recuadro que nos permite grabar la pantalla de nuestro computador, saliendo nosotros en un recuadro chiquitito o no. Eso lo puede decidir uno y, como les digo, no se instala en el computador, no hay que bajar ni una aplicación, es una suerte de aplicación en línea que tiene una versión gratuita que permite hacer videos de hasta 12 minutos y que uno después los puede subir a YouTube o guardarlos en el mismo computador de uno y mandarlos, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones para grabar? Esta que yo les decía, que se llama Screencast, y es un programa que permite grabar directamente desde la pantalla. Es gratuito y aquí les dejé un tutorial que lo hizo el profesor José Miguel Garrido, que es profesor de la Escuela de Pedagogía, ¿ya? Y que lo explica paso a paso. Yo también les voy a mostrar cómo se hace. O grabar desde la pantalla del computador con tu celular y subir a YouTube
es decir, hay canales de YouTube que uno se hace gratuitamente, yo tengo uno donde voy subiendo mis clases, y tienen que buscar la manera, si lo hacen en papel, grabarán con el celular, o sea, tienen ahí que hacer una búsqueda de algunos recursos tecnológicos. Entonces, yo les estaba sugiriendo, por ejemplo, que ustedes usen el programa que se llama Screencast, ahí está, que tiene una versión, está en inglés, pero no tiene ninguna dificultad. Quiero solo poner Screencast, ahí. Ay, quedó un slash. No quiero el resto de... Ya, es mi primera búsqueda porque siempre lo busco en línea. Y acá dice comenzar una grabación gratuitamente. ¿Ya? Yo hago clic ahí. Todo eso está explicado paso a paso en el tutorial que les he dejado. ¿Ya? Siempre usando la versión gratuita. Me va a decir si lo quiero abrir en este minuto. Y ya se me puso aquí abajo. Se me puso esta figurita y cuando yo la pincho, se está iniciando y me va a permitir entonces, ya está funcionando, ¿cierto? Me va a permitir, me aparece esto, miren, un recuadro que yo lo muevo a mi pantalla, lo agrando y me va a decir, si ustedes se fijan en mi computador se puso aquí como un recuadro que me va a decir, quiere grabar todo lo que está en el recuadro, yo lo puedo achicar y grabar solamente lo que está en el PPT, ¿ya? Y aquí me dice, ¿quiero grabar la pantalla o quiero grabar, ¿cierto? Solo la cámara web, yo, o quiero grabar ambos, ¿ya? Y me va a grabar a mí, tal como salía la niña de psicología, me va a grabar a mí y yo empiezo. Entonces dice, voy a grabar acá, me dice 3, 2, 1 y ahora me está grabando, ¿ya? Me está grabando y una vez que yo termino, lo paro y digo, está hecho. Todo esto está en el tutorial, está hecho. Y aquí me va a decir, quiero editar el video, yo nunca he usado la opción editar el video, ¿ya? Quiero guardar el video, sí, lo quiero guardar. Y aquí me va a preguntar, ¿dónde lo quiero guardar? ¿Lo quiero cargar al tiro en mi canal de YouTube? Que yo tengo un canal gratuito de YouTube. ¿O lo quiero guardar en mi computador? Entonces, yo siempre le digo que lo quiero cargar en YouTube y me lo está cargando directo al YouTube y además me está diciendo si quiero publicarlo al tiro una vez que termine de cargarse y yo le digo sí y ahí me lo está guardando. Y eso es todo. El programa no, el Screencast no se instaló en su computador, ¿cierto? No le pidió y está hecho. ¿Ya? Entonces, aquí ya me llevo de nuevo a la página por si yo quiero comprar la versión. Y si yo voy a mi YouTube, tener un canal en YouTube no tiene ninguna ciencia, está asociado al correo electrónico nomás. Yo siempre entro por aquí, subir video, a lo mejor ustedes son más secos en este tránsito, ¿cierto? Aquí me va a mostrar todo lo que yo he subido, yo hago mucho, ahí está, ¿ven? Ahí está cargadito, los 6 segundos que... Y ahora me está grabando, ¿ya? Me está grabando y una vez que yo termino, ya, ahí está. Se fue automáticamente a YouTube, porque yo le dije que lo quería en YouTube y que no lo quería guardar en mi computador porque los videos pesan mucho, entonces los voy subiendo a YouTube, ¿ya? ¿Dónde están? Déjenme, ya. Entonces, les he dejado aquí, como yo les decía, un tutorial que si ustedes lo pinchan, les va a mostrar paso a paso y detenidamente esto mismo que yo les acabo de mostrar y que está hecho para estudiantes de la universidad. Participar
Ya, aquí está el paso a paso, que es así como yo aprendí a usarlo. Ahí está el profesor José Miguel Garrido, que enseña TIC en la universidad y que nos enseñó a los profesores a usar este... Y estando descargado pueden subirlo a cualquiera de estas plataformas o a otra o enviarle, entonces les permite tener mayor seguridad en eso. Están ¿Ya? Entonces ahí está el tutorial. lo que se demora el Este video yo se lo sugiero si es que van a hacer el trabajo en el computador, pero ustedes pueden tener otras alternativas para grabar la pantalla o pueden grabar desde su celular la pantalla. Ustedes ahí tienen variedad de alternativas. De hecho, yo puse opciones para grabar de pantalla ahora temprano en la mañana, cuando estaba buscando alternativas para usted y me aparecieron varias que no se instalan, que son así como el Screencast, que yo les recomiendo que utilicen este y que aparezcan ustedes también, que se puedan ver, ¿ya? Aunque eso lo deciden ustedes. Fechas. Desarrollo del trabajo. En la clase de hoy, las horas se van a destinar a que ustedes puedan avanzar en este trabajo. Pero la entrega no es hoy día, porque quiero ser súper respetuosa de las posibilidades tecnológicas que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tienen. Por lo tanto, la entrega del trabajo va a ser por aula el lunes 7 de septiembre a las 9 de la mañana. Ya, o sea, tienen jueves, viernes, sábado, domingo para desarrollar este trabajo. Voy a volver donde están ustedes. Ya. Igual se puede grabar por Zoom. Obviamente se puede, claro, aquí por ejemplo la Valentina dice, puede ser solo grabación con audio explicando el mapa, sí. ¿Es necesario que salga en el video? La típica pregunta de los estudiantes. ¿Ah? No, pues no es necesario, puede ser el puro mapa. Ya, sí, ahora, si usted quiere salir en el video y se quiere mostrar, bien también, ¿ya? Sigo buscando para arriba. No sé si la Cata habrá solucionado su problema de audio. Tranquila, dice la Michelle, dejó ejemplos de cómo debe ser el trabajo. Gracias, Michelle. ¿Quién no tiene pareja? Ya decidieron que iban a hacer en pareja, ya. Profe, ¿podemos complementar con otra info? Por supuesto, ¿ya? ¿Es necesario que uno salga en el video? No, no es necesario. ¿Puede ser solo una grabación de audio explicando el mapa? Absolutamente, ¿ya? Si mi computador es del año del dinosaurio, ¿sirve igual? Hay que buscar la manera de que el computador te permita hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, las compañeras de abajo, ¿por dónde hay que mandarle el video? Por el aula. Por eso es que tienen que ser videos chiquititos para que los puedan subir, livianitos, ¿ya? Videos livianitos. Por eso es que el video no debiera exceder más de 5 minutos, que ojo, cuando uno empieza a hablar 5 minutos SN, hablando de corrido, parece poco, pero es harto, ¿ya? Ahora, si usted quisiera hacer un video más largo, también lo puede hacer, ¿ya? Ojalá no muy extenso y veamos si el aula lo admite, si no usted lo sube a YouTube, que es la otra alternativa, y me copia la dirección de YouTube nomás, pues yo pincho directo y lo voy a ver a YouTube, que es algo que hicimos mucho el semestre pasado con las estudiantes en práctica de básica, que hacían cápsulas largas para los estudiantes de los colegios, y esas cápsulas obviamente las subían a YouTube y a nosotros nos mandaban el puro link para que nosotros pincháramos e íbamos a ver su clase. Tiene que ser en pareja, igual se puede hacer individual, evidentemente, ¿ya? El trabajo siempre estuvo pensado de manera individual, lo que pasa es que ahora me plantean si puede ser en pareja, pero estaba pensado individualmente y evidentemente puede ser individual. Puede ser un mapa por Prezi, puede ser, Clara, un mapa por Prezi, ¿ya? Puede ser un mapa. Tienen libertad de ejecución, siempre y cuando cumpla con las características que les he dado. ¿Cuánto vale, porcentaje vale? Mira, no me acuerdo específicamente, pero está en el programa. Está en el programa cuánto valen los controles de lectura, ¿ya? Por eso es que no les estoy pidiendo un tremendo trabajo, les estoy pidiendo un mapa conceptual grabado con un máximo de 5 minutos. Ya creo que valen 15% todos los controles de lectura que vayamos teniendo, ¿ya? Te estoy leyendo, Isi.
Sí, Profe, ¿y hay como un mínimo de tiempo para hacer el video? sí, No sé. hasta 5 minutos. No sé si podría hacerse en menos de 3 minutos, ¿ya? No voy a poner un mínimo de tiempo, pero no creo que pueda hacerse por el calibre de los conceptos en menos de 5 minutos. Sí. Quien me preguntaba sobre la rúbrica, es una escala numérica que la voy a subir hoy día también. Ya va a estar subida en... les voy a poner ahí, ¿cierto?, evaluación del control de lectura, ¿ya? ¿Cuentan como puntaje? ¿Qué cosa cuentan como puntaje? Profe, es que a lo que me refería es que, por ejemplo, si mi video tiene como pocas animaciones en cuanto a las flechitas o cosas así, ¿eso se evalúa? Porque yo soy súper mala para animación y cosas así. No, ¿Eso no cuenta? lo que se evalúa es la identificación de los conceptos centrales, por una parte, la jerarquía en que esos conceptos han sido planteados, por ejemplo, ¿qué sería una jerarquía errónea? Que usted parta hablando, que parta poniendo como concepto central habla y llegue a comunicación, a menos que usted esté trabajando con una lógica inductiva y quiera usar el habla, que es la materialización de la lengua, para ir hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás, para llegar al fenómeno de comunicación, que sería una lógica inductiva y que tendría que estar súper bien desarrollada. Eso, si no está así de clarito, que usted está partiendo desde la materialización de la lengua, ¿cierto?, en el habla, para llegar a discutir acerca de comunicación humana, por ejemplo, y qué nos distingue de la comunicación animal, va a tener conflictos, pero puede hacerlo. ¿Qué evalúo? La identificación de los conceptos centrales, que ninguno de los conceptos centrales quede fuera, debieran haber por lo menos 5 conceptos centrales: comunicación humana, lenguaje, lengua, habla y signo lingüístico. ¿Ya? Ninguno de esos 5 puede quedar afuera, tienen que estar esos 5. La vinculación que se hace entre unos y otros, ¿cierto? La explicación que se puede hacer de lengua, por ejemplo, a partir de tirar una flecha y poner un recuadro explicativo, y evidentemente la exposición oral, la verbalización de esos conceptos y las explicaciones que acompañen el PPT, el Word, lo que sea, el Prezi, ¿cierto? Lo que sea, la explicación. Ahora, no le voy a asignar puntaje a la cosa de si tiene flechas que se mueven o no, pero sí que sea una presentación ordenada, clara, y que a la vista pueda uno hacerse una panorámica de los conceptos. ¿Puede escribir los conceptos? Sí. Profe, Estoy escribiendo los conceptos, ¿sí? yo en verdad tengo una duda de materias de los textos, que en verdad yo me enredé sola, que me confundo igual con lengua y habla. Sí, un poquito. Estoy escribiendo los conceptos y le explico inmediatamente. Estoy tratando de sacarla. La lengua es como el idioma y el habla es como el acto concreto de estar hablando, por ejemplo, ahora. Y mi lengua es el español, por ejemplo, que ahora estoy, es mi idioma nativo. ¡Ah, te recuperamos! Sí, profe, era mi computador, lo tuve que reiniciar, perdón, qué vergüenza. No, está bien, a todos nos ha pasado. Eso es, efectivamente lo que dice la Cata, ¿ya? Entonces, en lengua sería como estamos comunicando ahora. Nos estamos comunicando en español, ¿cierto? Que es una lengua común a todos los que estamos, a las 45 personas que estamos conectadas. La lengua refiere, ¿cierto?, a una condición geográfica que es que determina la lengua materna que nosotros hablamos. Si nosotros hubiéramos nacido en el norte de Mongolia, probablemente hablaríamos, ¿cierto?, la lengua territorial que se habla en ese lugar, y que permite la comunicación entre individuos que están en un mismo plano geográfico
o que han aprendido esa lengua, ¿cierto?, generalmente de sus padres. Eso es la lengua es el idioma, y está puesta en un código, que permite articular mensajes haciendo infinita cantidad de combinaciones con este código que son los elementos que conforman nuestra lengua. En nuestra lengua, por ejemplo, ya sabemos que hay 27 sonidos, ¿ya?, que era el alfabeto, 27 sonidos que tienen correspondencias con grafemas, con la forma en que se representa esos sonidos. Por ejemplo, yo digo es un sonido de la lengua española, ¿cierto?, que se representa con un grafema que es la que ustedes conocen, ¿ya? Y lo que decíamos, porque es importante que conozcamos el concepto de lengua, porque lo que vamos a ver después es cómo es el proceso de adquisición de los niños y niñas de su propia lengua materna. Y la lengua materna que uno tiene determinadas estructuras gramaticales, ¿ya?, estructuras gramaticales que son propias de la lengua y que los niños, ¿cierto?, las van aprendiendo a medida que se van convirtiendo en pequeños expertos en su propia lengua. Y esas estructuras gramaticales son propias de una lengua. Por ejemplo, los que, todos ustedes que tuvieron 12 años u 8 años de exposición al inglés, porque es una asignatura obligatoria, ¿ya?, saben que la estructura gramatical de donde yo, por ejemplo, pongo un verbo o cómo pregunto no es exactamente igual a cómo se hace en castellano, ¿ya? No es exactamente igual. Uno dice en inglés, ¿is she a teacher? ¿Es ella una profesora? Y nosotros en español construimos de otra manera, decimos, ¿ella es una profesora? Entonces, en inglés ponemos el verbo primero y luego ponemos el pronombre. Son particularidades de la lengua. En español tenemos determinados sonidos y hay otros que no tenemos. Por ejemplo, quienes han escuchado hablar a alguien de Finlandia o de Islandia, saben que hay unos sonidos que nosotros no los ocupamos, no los hacemos. Quienes de ustedes han escuchado hablar franceses o saben hablar francés, saben que, por ejemplo, la I tiene como 5 posiciones distintas en francés y la hacen de manera distinta. Dicen, el francés es un idioma súper cerrado. Nosotros decimos y ellos dicen Esas son particularidades de la lengua. ¿Y por qué nos importa? Porque lo que nosotros vamos a ver es el proceso neurofisiológico en que un niño aprende su lengua materna. Y cuando partimos las clases, una de las preguntas que yo les hice fue, ¿puede un niño aprender en los primeros 2 años de su vida más de una lengua? Y muchos de ustedes dijeron que sí. Y dijimos efectivamente que un bebé, desde el día 1 en que está expuesto a bilingüismo o trilingüismo, puede aprender indistintamente las 3 lenguas. Indistintamente, ¿ya? A entenderlas y luego a hablarlas. Otra cosa es lo que pasa con la escritura. Otra cosa es, ¿ya? Porque la escritura es un proceso muy posterior y distinto. Entonces decíamos, ¿qué hace que un niño pueda aprender su lengua, su idioma, a comunicarse en su idioma de manera tan perfecta en tan poco tiempo? Y eso es un proceso que lo vamos a estudiar en profundidad y que tiene que ver con la generación de estos que se llaman gramáticas mentales. Y un niño que tiene ciertas condiciones de plasticidad neuronal, que es un concepto que ustedes lo deben haber escuchado muchísimo como educadores y educadoras de párvulo, que es esta suerte de esponja cerebral que tiene el niño que es capaz de absorber, tiene un periodo crítico, es decir, después de cierto periodo ya no es tan fácil, ni es tan posible. E incluso si tú no estás expuesto a tu lengua materna ni a ninguna lengua, no te es fácil desarrollarla, no te es fácil aprenderla. No es que si yo encierro a un niño hasta los 8 años y lo saco a los 8 años y lo exponga a su lengua materna, el niño va a poder hablar. La evidencia dice que no. Entonces, la lengua es el idioma y el habla es la
materialización de esa lengua, es cómo cada uno de nosotros usa su lengua. Yo, por ejemplo, en este momento la estoy utilizando para comunicarme con ustedes en un registro formal, ¿ya? En un registro formal. No les estoy diciendo, mira, cacha, que la lengua es una cuestión súper relevante para el cabro chico. No estoy utilizando un registro más coloquial porque ajusto mi habla a la situación comunicativa que estamos viviendo en este minuto. Y distinguíamos, ¿cierto? No sé, pues, cuando usted dice, oye, ¿cómo habla mi abuelito? Pues, ¿ya? ¿Cómo habla mi abuelito? Súper rebuscado para hablar y se da 20.000 vueltas para decir las cosas y usa unos conceptos del año de la cocoa. Entonces, usted hace una valoración de cómo habla. Entonces yo le digo, estos cabros chicos, ¿cómo hablan? No se les entiende nada. Claro, porque han ido adaptando el uso de su lengua a el contexto, a variables como las que veíamos el otro día, que no está en el libro en lo que leyeron, pero yo se los expliqué, variables diatópicas, es decir, depende del lugar donde vives, es cómo le llamas a las cosas, cómo hablas, si le das un acento cantadito a lo que dices o no, ¿cierto? Si alargas determinadas palabras, por ejemplo, dice, ¿puedo entrar? ¿Ya? ¿Me siento nomás? Y alarga, entonces usted dice, oye, esta persona no es de la zona centro, este es sureño a morir, ¿cierto? Dijimos variables diastráticas que tienen que ver con los estratos sociales, y si usted va sin ningún tipo de valoración negativa, lo estoy diciendo, a darse una vuelta a una población donde hay muchas carencias, va a identificar un tipo de habla que es particular de los chiquillos entre 18 y 30 años de ese lugar. Dijimos que había variables diatópicas, diastráticas, diacrónicas, que tienen que ver con palabras que se van usando en determinados momentos, ¿ya? Entonces, si usted me dice, oh, qué groso, yo digo groso, qué raro que diga groso una chiquilla, un chiquillo de 20 años, ¿ya? Entonces, el habla es la materialización. Y nosotros hablamos, por ejemplo, de un habla infantil, ¿ya? Un habla infantil donde podemos reconocer cómo los niños utilizan conceptos para referirse a las cosas, ¿ya? A las cosas que los rodean, etc. Entonces, el lenguaje, la comunicación es esta capacidad de transmitir información de un individuo a otro y que entonces meten en un mismo saco a los animales y a los humanos, porque los animales también se comunican. Luego veíamos que pareciera que el lenguaje es una atribución exclusiva de los seres humanos porque es una forma sofisticada de comunicarnos, ¿ya? En un lenguaje oral que solo es comprensible por el otro cuando maneja mi misma lengua, ¿ya? Cuando maneja mi misma lengua. Entonces, esos son y lo otro que dijimos es que el signo lingüístico, es que este lenguaje toma la forma, ¿cierto? Y el idioma, la lengua, toman la forma de estas imágenes mentales que nos permiten tener, ¿cierto? Imágenes comunes respecto de conceptos. Y hacíamos el ejercicio del árbol y decíamos, todos nos estamos imaginando un árbol con tronco y ramas, con follaje, sin follaje, tronco más grueso o tronco más delgado, con las raíces expuestas o no, pero había un denominador común que es tronco y ramas, ¿ya? Y decíamos que eso, ¿cierto?, tiene una representación fónica, que es árbol, y tiene una representación mental, significante y significado. Y eso facilita y nos permite la comunicación, que es algo que no está claro que ocurra en los animales. No está claro que ocurra, ¿ya? Entonces, esos son los elementos centrales. Lo que hace Fuentes, que es el autor del texto que ustedes están leyendo, es ir dando algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes expliquen signo lingüístico, pueden poner la imagen. Busquen en Google Imágenes, hay cientos de representaciones del significante y el significado. Con árbol, con mesa, con silla, etc. Pueden tomar esa imagen y ponerla allí para explicarlo, para explicar que el signo lingüístico tiene estas dos facetas.
Por un lado, ¿cierto?, tiene la faceta, ¿cierto?, fónica, y por otro lado la imagen mental, y que ambas nos permiten y nos facilitan la comunicación con el otro, ¿ya? Yo no entendí mucho de los opositivos, relativos, negativos. ¿Dónde estaba eso? ¿Vinculado a qué? Lengua, idioma, habla, acto de hablar. Es así, Isi. Es así. Es el acto de hablar. Y el acto de hablar es individual, es personal, es particular. Y está influido por variables contextuales, evidentemente. ¿Ya? No tengo muy claro dónde está lo de los opositivos, relativos y negativos en relación a que estaba planteado en el texto. A la lengua, profe. Ah, ya, bueno, sí, en realidad son elementos más bien gramaticales los que está tomando ahí, pero eso son características que se las voy a explicar ahora. Déjenme bajar el texto para que los demás sepan dónde estamos. Déjenme buscar el texto para mostrárselos. Lo tengo aquí en una carpetita. Ah, no, lo subí directamente al aula. Qué raro que no lo guardo aquí, yo todo lo guardo, todo lo almaceno. Déjenme conectarme en el aula para explicarlo y que no queden dudas respecto a eso. Voy a la unidad 1. Ya. Estoy buscando si lo tienes a mano ahí para que me digas. Ahí hay muchos ejemplos, ¿ven? Miren, que los pueden tomar, ir tomando para explicar. Los componentes de signo lingüístico debe ser en otro. Ahí hay un ejemplo, ustedes pueden tener otro. Propiedades del signo lingüístico, esto también lo vimos, dijimos que era arbitrario, que mesa se llamase mesa no respondía a nada más que una forma en que se le denominó a un objeto en algún momento de la historia, ¿ya? Veíamos que en cada idioma, ¿cierto? La imagen acústica, es decir, cómo se dice la palabra, es distinta, ¿ya? Ahí hay ejemplos que pueden tomar. También dijimos que a la inversa puede ser que una palabra tenga más de una significación y entonces dijimos que el contexto, ¿cierto?, nos iba a permitir llegar acá está, nos iba a permitir llegar, ¿cierto?, a la posibilidad de comunicarnos con otro. Acá están estos elementos que tienen que ver, esperemos un poquito, los voy a revisar. Ya estoy proyectando el texto, déjenme que se me perdió el texto, tengo tantas cosas abiertas que... Ya, acá está. Entonces, dice, la lengua es una estructura porque los signos se comportan como los elementos de un sistema o las piezas de una maquinaria como la de un reloj, ¿ya? Y esto tiene que ver con esto que yo les señalaba, que con una mínima cantidad de elementos usted puede construir una máxima cantidad de significados, y entonces dice que es importante tener en cuenta que los elementos de la lengua son opositivos, es decir, cuando yo digo día no estoy diciendo noche, ¿ya? Se oponen entre sí. Por ejemplo, si se dice temperatura templada está en oposición a caliente o fría. Eso es opositivo, ¿ya? Que son particularidades de la lengua que los lingüistas que entran en profundidad a estudiar esto realmente les importan estos fenómenos, ¿ya? Son relativos, su valor está condicionado al sujeto que lo expresa. Por ejemplo, cuando yo digo, hoy el agua estaba tibia,
¿cierto? Y usted se mete y el agua está súper helada, pues, ¿cierto? Entonces, son relativos a el sujeto que los expresa muchas veces y que nosotros como hablantes tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué es lo que nos está diciendo el otro. Entonces, nos pasa todo el tiempo cuando uno dice, oye, que hace frío, y yo digo, no, pero está súper rica la tarde, ¿ya? Entonces, el valor de esa emisión, de ese acto, ¿cierto?, comunicativo, está dado muchas veces por el sujeto que lo expresa. Y aquí hay ejemplos. Esa experiencia pasada puede ser para cada uno agradable, desagradable, bueno, malo, algo que todos vivimos en común, pero que la significamos de manera distinta, ¿ya? Y otra característica es que son lo que Saussure llama negativos, al expresar algo se niegan o rechazan otras posibilidades. Por ejemplo, cuando la temperatura está templada, estoy diciendo que no hace ni mucho frío ni mucho calor, ¿ya? Entonces son particularidades de la lengua que yo no me quise meter en esto en detalle, pero son algunas cosas que los lingüistas estudian respecto de este sistema que nos permite la comunicación, ¿ya? A eso es a lo que se refería. Voy a volver donde están ustedes por si hay más preguntas en el chat. Bien, entonces, tomemos algunas definiciones, ¿ya? Yo, dejándolos en libertad para que ustedes trabajen, voy a subir el PPT y durante el día estoy haciéndole algunos ajustes porque a la pauta de evaluación, porque quería conversarlo con ustedes primero. O sea, yo sabía que iba a emerger esto de si era individual o en duplas y si podían usar audio, o sea, todas esas cosas quería recogerlas antes de terminar de elaborar la pauta de evaluación numérica, ¿ya? Es una escala que le asigna un puntaje de logro del producto respecto de un criterio y tomar algunas decisiones. Entonces, voy a dejar por ser el primer control de lectura que puedan trabajar de manera individual sin ningún problema y en dupla sin ningún problema, ¿ya? En dupla, si van a grabar el video, no es necesario que hablen las dos personas. Puede que entre los dos construyan una suerte de texto para acompañar el PowerPoint y que sea una persona que las grabe. No se compliquen haciendo ediciones, si yo estoy acá, tú estás allá, tú grabas una parte del audio, yo grabo otra y después vemos cómo la pegamos. No se compliquen, no se compliquen con cosas que les van a quitar tiempo de concentrarse en armar súper bien esta muestra de que entienden los conceptos centrales de las tres lecturas. Eso es lo que a mí me interesa, que puedan explicarlos con sus propias palabras, que puedan aportar algunos ejemplos y que sepan cómo se vinculan unos con otros. Eso es lo que estoy pidiendo que evidencien a través de una cuestión que no es solamente escribir. ¿Cuáles eran los 5 conceptos que dijo que... 1, 2, 3, 4, y sí, lo que pasa es que yo separé comunicación, comunicación humana, Gracias, profe, no había visto. lenguaje, lengua, habla y signo lingüístico. Ahí están. Gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, de todas maneras, me pueden escribir un correo. Si es que están así con una duda, me pueden escribir un correo. Revisen detalladamente de nuevo el PPT que yo lo voy a subir en este minuto, ¿cierto? Quiero dejarlo subido al tiro para que ustedes puedan, y voy a subir también esta clase que tiene la explicación que yo he dado. Terminando ahora, la proceso en YouTube y se las dejo, ¿ya? Miren, les voy a poner aquí instrucciones para el control de lectura. Por si quieren, evidentemente tienen que volver al PPT para
para mirar, ¿cierto?, algunos detalles. Entonces se los estoy dejando subido, PPT de apoyo le voy a poner, y lo voy a subir, y les voy a abrir también el espacio para que ustedes vayan subiendo también sus trabajos. Aquí están ustedes, educación parvularia, control de lectura, ahí está, ya, quedó subido. Está allí al final, ¿cierto?, el PPT de apoyo. De todas maneras, si ustedes tienen consultas dentro del día y durante los otros días, me pueden escribir y yo procuraré, ¿cierto?, darles respuestas lo más pronto posible. Ya, aquí, espérense. ¿Podemos agregar más conceptos? No, no, Cata. Esos son los que no pueden faltar. ¿Ya? Son como los 5 que no pueden faltar. En realidad son 4, pero yo comunicación y comunicación humana la dividí en 2 porque ustedes pueden hacer esa división. Pueden decir comunicación, comunicación humana, comunicación animal, y desde comunicación humana, por ejemplo, pueden arrancar hacia abajo lenguaje, lengua y habla. Y de comunicación animal pueden, por ejemplo, dar ejemplos. Ya hablamos del ejemplo de la comunicación de las abejas, ya que ahí el compañero nos aportó información de qué era este zumbido, este baile, esta suerte de baile que transmite ciertos mensajes. Ahí pueden averiguar un poquito más acerca y pueden poner una abeja como un ejemplo de comunicación animal, de los más perfectos ejemplos de comunicación animal. Hablamos del caso de las ballenas, yo les dije las orcas, cómo se comunican entre ellas cuando están cazando, ¿cierto? Y unos entran por un lado y entran por el otro, y están perfectamente coordinados con un sistema de sonidos, ¿ya?, que ellas interpretan. Después también les di el caso de determinados tipos de primates, que tienen una variedad, y unos que tienen 20 gritos distintos para alertar de distintas cosas, cuando encuentran alimentos, cuando están irritados, cuando están buscando pareja, cuando hay una amenaza, ¿cierto?, en el ambiente, etcétera, ¿ya? Pero el tema es por qué hacemos la distinción, y es porque efectivamente, ¿cierto?, la complejidad del lenguaje humano es la que estamos tratando de explicar, ¿ya? Lo pueden hacer así o de otra manera. Y pueden sumar más conceptos, pueden sumar esto que yo les decía, lo de comunicación animal, que no lo vimos en detalle, lo conversamos nomás en clase, y pueden sumarlo también allí en su mapa conceptual, ¿ya? Profe, Dígame, Cristian. pero no es necesario que esté o sí la comunicación animal. No, le estoy dando un ¿No? ejemplo. No. Ah, ya. No están los Muchas gracias. textos. De hecho, Fuentes no hace referencia a la comunicación animal. Lo señala a lo mejor en una línea, pero él no profundiza en aquello. No Ah, profundiza. ya, muchas gracias. Sí, lo vamos a ver después en otros textos, pero Fuentes no hace un zoom, digamos, a aquello. Hablando de Zoom, alguien me decía delante que podían grabar en Zoom también. Los que pueden hacer como cuentas de Meet, así como esta, también lo pueden hacer. Creo que tal vez por los correos PUCB les permitan hacer cuentas de Meet, pero pueden hacer una cuenta de Zoom. El Zoom, ustedes saben que tiene una versión gratuita también, que permite grabar hasta 40 minutos o tener reuniones de hasta 40 minutos, y son gratuitas, también pueden usar el Zoom, ¿ya? ¿Otras preguntas? Bien, entonces, individual o de duplas, hasta el lunes a las 9 de la mañana, con las condiciones que están planteadas en el PowerPoint. Es lo que yo estoy planteando en el PowerPoint, es el mínimo sobre el cual usted puede construir. Ojo con el tiempo, ¿cierto? No muy extenso, porque uno podría organizadamente pensar en 5 minutos de corrido hablando, que no es poco, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que no es poco. Con mucha precaución al subirlo, si es que lo pueden procesar por YouTube, simplemente suben un archivo en Word con los nombres de los integrantes y la dirección en el YouTube, y yo pincho y voy a ver el video,
o lo pueden subir directamente al aula, siempre y cuando no sea un archivo muy pesado, porque el aula tiene una cantidad de bytes que permite subir. Y cualquier duda que tengan me la hacen saber por correo, ¿ok? Ya, listo, gracias Macarena. Entonces, les subo al tiro esta clase y si faltara alguien que ustedes identifican, creo alguien me escribió hoy día diciéndome que no iba a poder asistir a clase, no me acuerdo quién es, y la quieren integrar o quieren trabajar con esa persona, también pueden hacerlo. Bien, los dejo entonces para que trabajen. Adiós. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.